Bueno, creo que hemos tenido un buen preámbulo por el grupo que nos precedió y nos pone en buen ambiente para seguir la discusión sobre el agua, que el agua es vida. Podemos vivir posiblemente unas par de semanas sin comida, pero no podemos vivir ese mismo tiempo sin agua. Nosotros en el día de hoy vamos a tener un panel muy interesante, un panel de altura, donde vamos a estar presentando a dos de los principales usuarios del agua, de los dos embalses principales del país, el lago Alajuela, el lago Gatún. Y también tenemos por parte del gobierno una persona encargada de garantizar el agua para las futuras generaciones. Así que me complace presentar en el día de hoy, empezando con la licenciada Magnolia Calderón, gerente de manejo de cuenca, Autoridad del Canal de Panamá, recursos hídricos en la cuenca del canal. Es licenciada en biología con especialización en zoología, estaba muy cómoda con todos los picudos en antes. Estudios superiores en ecología de poblaciones, maestría en ecología y conservación y programa de formación integral para supervisores en la Autoridad del Canal de Panamá. Licenciada Magnolia Calderón. Tenemos también al ingeniero Rafael Mezquita, secretario técnico Consejo Nacional del Agua, Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Tiene estudios superiores de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y una maestría en Administración. Es consultor independiente en diversos proyectos de inversión, tanto públicos como privados. Y también tenemos el lujo de tener hoy al ingeniero Guillermo Torres, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN. Es ingeniero hidráulico, graduado del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría en Cuba. Posee más de 20 años de ejercicio profesional, de los cuales ha adquirido una sólida experiencia en el sector de energía y agua potable. Hace un lustro, lo digo por experiencia propia, estando en el Canal de Panamá, pensábamos, aún tan reciente como hace 5 años atrás, pensábamos que el tema de cambio climático, que muchos todavía no se atreven a hablar del tema como tal, no nos iba a impactar, o no se veía que nos iba a impactar. Sin embargo, justamente en estos últimos 5 años, lo que hemos tenido es que estos 5, y además podemos sumarle uno más, estos 6 años han estado todos por debajo de lo que serían los aportes a la cuenca del canal. O sea que el cambio climático se hace evidente en que el ciclo de los fenómenos del Niño pareciera que está cambiando. Anteriormente uno podía predecir que íbamos a tener un ciclo de entre 12, 13 a 17 años para tener un nuevo El Niño. Sin embargo, estamos viendo unas tendencias que están fuera de ese ritmo. Estamos viendo, este año no es que se dice que vamos a tener un El Niño, pero estamos empezando relativamente mal. Por primera vez en mucho tiempo, estamos hablando del 16, del 15 al 16 fue el último año que no se llenó el lago Gatún, excepto este año. Entonces, este año que cerramos el 2019, no logramos llenar el lago Gatún
El día de hoy estamos en 83.75 en este momento de elevación del lago, en pies del lago Gatún, y debiéramos estar en realidad en este momento alrededor de 87,5 a 88 pies, que es el target que normalmente nos hemos puesto para la operación continua del Canal de Panamá. El año pasado, vamos a hablar del año total 2016, terminando el 2018-19, el verano empezó en diciembre del 2018 y terminó en mayo del 2019, o sea, 6 meses de verano. Este año se vislumbra que va a ser un verano muy seco y estaremos nosotros pues viviendo las consecuencias de una agravación justamente del clima. Tenemos aquí, como les decía, dos consumidores principales del agua. Uno es el Canal de Panamá, que principalmente consume alrededor del 65% de todo el agua que se consume desde los dos lagos. El otro es el 15% más o menos que se lleva el IDAN, y la naturaleza, la evaporación se lleva otro 15%, y entonces hay otros escapes y demás que con los que contamos, que es el restante de la pérdida que tenemos. Así que hoy tenemos una oportunidad de hablar de estos temas con las personas que tienen mucho que ver, algunos en planes inmediatos y otros planes más a largo plazo, que son los que pueden irnos resolviendo la problemática que ya estamos viviendo en el día de hoy con el tema del agua. El Canal de Panamá definitivamente no es solamente una fuente económica del país, sino que también nutre al 60% de la población del país con las aguas de su cuenca. Así que, para empezar, vamos a empezar con la licenciada Ladies First, como dicen. Como encargada de los estudios de proyectos hídricos que incluyen las cuencas de los ríos Bayano, Indio, Santa María, La Villa, Perales y Parita, se ha logrado conseguir datos históricos de este último 2019 para compararlo con el desempeño de años anteriores, que nos pudiera dar un indicio de lo que acabo de hablar, un poquito de cómo hemos ido perdiendo un poco los caudales en los ríos, ya que esos proyectos en verdad de estudios ya llevan por lo menos 2 años de avance en ellos. Buenas tardes a todos, agradecidos de parte del Canal de Panamá por la invitación a Cámara Marítima y a la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Con respecto a la pregunta, sí, estamos en el marco de un contrato, de un convenio con el Ministerio de Ambiente. Estamos ejecutando estudios de posibles alternativas de agua a nivel del país. Nos corresponde a la autoridad del Canal de Panamá liderar los estudios de prefactibilidad para lo que son las subcuencas de los ríos Perales, Santa María, La Villa, y en ese sentido se hicieron varios estudios, uno de ellos los que nos permiten tener una data de hidrología, datos hidrológicos. Si miramos la tendencia, sin embargo, poniendo en perspectiva la disponibilidad de la información hidrológica a nivel nacional, se pudo tener para las subcuencas de los ríos, de las 4 subcuencas en el área de Azuero, datos históricos desde 1973 hasta el 2015, datos confiables para poder hacer proyecciones. Si miramos esta información de las 4 cuencas Perales, Santa María, La Villa y Parita, nos damos cuenta que en ese periodo y en esa tendencia hay momentos en donde hay valores altos, muy altos, y valores también muy bajos.
esos valores bajos coinciden de alguna manera con aquellos datos históricos que se reflejan en el Canal de Panamá, en lo que es el área de la cuenca del canal, y los datos que se registran de los embalses de Alajuela y Gatún. O sea, esto es una tendencia, se ve una tendencia en donde los niveles más bajos estuvieron afectados por diferentes fenómenos del Niño. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a nivel de país, independientemente de la cuenca hidrográfica que estemos analizando, que estemos estudiando, hay una tendencia a que esos caudales promedios anuales tienen tendencia a ser menores y están influenciados por las condiciones climáticas, especialmente en los datos históricos que tenemos para estas 4 subcuencas, que son datos históricos de 40 años, vemos esa tendencia. Si comparamos con Bayano, comparamos con lo que está pasando en la cuenca del canal, e inclusive si vemos algunos registros de datos del área de Chiriquí, de Changuinola, toda esta área de allá también tienen una tendencia similar. A final de cuentas, analizando todo esto de una manera muy general, nos damos cuenta que hay una tendencia que influenciada grandemente con los temas climáticos, los cambios en el clima y básicamente con el fenómeno del Niño. Pero no me quedo allí. El tema también, como les mencioné, la disponibilidad de data histórica disponible y confiable. Eso refuerza la necesidad a nivel de país de contar con un sistema de estaciones hidrometeorológicas modernas, eficientes y que brinden un servicio de información continua para la toma de decisiones. Y eso es importante, yo creo que es un reto para este país tener eso. En el marco del convenio con Mi Ambiente, se restablecieron 4 estaciones hidrometeorológicas en el área de la cuenca de Río Indio. Eso pone en perspectiva pues la necesidad de mantener datos, sobre todo cuando en este momento el tema agua es un tema crítico para este país. Muchas gracias, Magnolia. Para el ingeniero Rafael Mezquita, el Canal de Panamá empezó operaciones en agosto de 1914. Desde ese momento el aumento en tráfico, no en población, provocó que los Estados Unidos tomaran la decisión de crear un nuevo embalse que se concluyó en 1935 formando el lago de Alajuela. En ese entonces la población de todo nuestro país eran unos 540,000 habitantes y las ciudades de Colón y Panamá eran apenas una fracción de ese total. Desde los inicios de las operaciones del canal, el lago Gatún y luego el lago de Alajuela han sido fuente de agua dulce para el suministro de agua potable a las poblaciones aledañas del canal, pero el crecimiento vertiginoso en el consumo humano por una población de 2 millones alrededor del canal no ha sido tomado en cuenta para el desarrollo de otras fuentes de agua dulce. ¿Qué planes tiene Conagua para atender esta demanda creciente no contemplada originalmente cuando se crearon estos embalses para los tránsitos del Canal de Panamá? Muchas gracias. Agradezco a la Universidad Marítima Internacional y a la Cámara Marítima la invitación y agradezco al ingeniero Quijano en darnos esta oportunidad para conversar sobre un tema que en Panamá considero es un tema de Estado, ya definido como un tema que trasciende los gobiernos de cada 5 años. El tema de la administración de recursos hídricos ya se ha convertido desde hace varios años, producto del cambio climático que hemos estado sufriendo, en un tema de Estado que trasciende ya las administraciones. Eso es un dato importante desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista institucional también tenemos un dato todavía más importante. La Autoridad del Canal de Panamá, que es la entidad responsable de toda la cuenca hidrográfica que comprende los lagos Gatún y Alajuela, es una empresa que administra agua desde hace casi 100 años. Ha podido desarrollar dentro de su pensum profesional los más importantes ingenieros e investigadores en el recurso en Panamá, y frente al reto que tenemos en estos momentos, no tengo la menor duda, y he estado viendo las consecuencias de lo que habló, de que la Autoridad del Canal ha asumido su liderazgo, ha puesto los recursos que tiene que poner para enfrentar esta realidad. Y lo digo de forma científica.
Conagua es una entidad que lidero desde hace un par de meses, que viene de la administración anterior y que se crea para coordinar los esfuerzos de todas las instituciones vinculadas al recurso hídrico, y es una entidad que conjuntamente con todas las instituciones creó un plan nacional de seguridad hídrica que tiene varios componentes, pero que vinculado al tema exclusivo que me preguntó el ingeniero, que tiene que ver con las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá, yo quiero decirles que en estos momentos, producto de la investigación que habló la doctora, que se está desarrollando hace un par de años atrás, se generaron opciones y se está ya por concluir parte de estas investigaciones para dotar de agua adicional a esta cuenca hidrográfica. Entonces, hay varias alternativas que han sido incluso anunciadas por el administrador Vázquez para dotar de agua adicional a la cuenca hidrográfica del canal de fuentes externas. En estos momentos, la alternativa, hay una de esas alternativas que está siendo desarrollada e investigada y negociada conjuntamente entre la autoridad del canal, el Estado panameño a través del Ministerio de Economía y Finanzas y una empresa privada que es la concesionaria de la hidroeléctrica del Baiano, y eso salió de los estudios que se hicieron en los últimos años durante la administración anterior, y está fructificando esta negociación, avanzando con sus problemas, esta negociación que le podría dar parte de la solución del problema del agua en esta cuenca hidrográfica. Recordémonos que la cuenca hidrográfica, de esta cuenca hidrográfica se obtiene el agua, como dijo el ingeniero Quijano, para las operaciones del canal y para el consumo humano, a través de la producción de 7 plantas potabilizadoras en toda la zona, que le da el agua a cerca de 2 millones de panameños: Panamá, Colón, San Miguelito y el oeste, Arraiján y La Chorrera. Entonces, estos 2 millones de panameños, que somos ahora mismo cerca del 60% de la población total, con el tiempo vamos a seguir siendo mucho más los que se van a venir a vivir a la zona metropolitana, producto de la desigualdad que conocemos en este país. Mientras no creamos las condiciones de reducir esa desigualdad y creamos polos de desarrollo en el resto del país, mucha más gente va a venir a esta zona a vivir y mucha más presión va a haber en consecuencia sobre el lago Gatún y sobre el lago Alajuela. En consecuencia, se estudian opciones de añadirle recursos a la cuenca. Se ha avanzado, anoche tuvimos una reunión importante al respecto, se está avanzando, se investigan otras opciones de otras cuencas cercanas también para dotarle de agua al canal. Del otro lado, en el lado oeste, se estudió también la posibilidad de llevar adelante otro proyecto, que es el proyecto del Río Indio, con todas sus complejidades sociales y demás, y se estudia también, y se ha contratado, y el director del IDAN puede conversar un poco sobre eso ahora, también cómo el IDAN va a aportar disminución de las deficiencias que tienen los sistemas de distribución de agua en la zona metropolitana de Panamá, para disminuir el impacto que tiene también estas deficiencias en los problemas comerciales y en los problemas comerciales y físicos en la distribución del agua, para disminuir la presión sobre los lagos Gatún y Alajuela. Entonces, hay una combinación de alternativas de dotarle agua a los lagos, de reducir las pérdidas comerciales y físicas, de reducir las ineficiencias en la distribución de agua por parte del IDAN, que conjunto pueden en el mediano plazo darnos tranquilidad para la solución de este problema. En el corto plazo vamos a tener problemas. Ya el administrador del canal anunció una nueva tasa por el consumo de agua para los barcos que transiten a partir del próximo mes de febrero. Es una señal al mundo de que Panamá tiene problemas en estos momentos para poder administrar estos años que vienen, y esperando que obviamente en el transcurso de los próximos años podamos darle solución definitiva a este problema. Hay un proyecto de Estado caminando, hay instituciones que tienen suficiente experiencia y capacidad en la administración del recurso, y lo que hace falta entonces son los recursos
y definir ya el término de las negociaciones, tomar decisiones al respecto, sobre todo del suministro adicional del recurso, que es la responsabilidad de la autoridad del canal, para enfrentar, y yo diría que con bastante posibilidades, y anunciar, yo diría que en el primer semestre de este año, antes de mediados de este año, el inicio de este nuevo ciclo de soluciones hidráulicas que van a ser complejas e ingenieralmente avanzadas. Yo diría que el Canal de Panamá va a demostrarnos nuevamente su capacidad de gestión en estos proyectos y que le van a dar al país la posibilidad de poder enfrentar estas crisis recurrentes de agua que vamos a mantener durante los próximos años. Hay un inmenso reto, yo no tengo la menor duda, hay un gran reto que vamos a tener como país, pero también de esos retos van a ser la oportunidad de enfrentarlos, porque el agua para nosotros, en adición a lo que el resto del mundo significa vida, el agua para nosotros es en Panamá la garantía de la principal fuente de ingresos que tenemos en este país. Entonces, cuando uno combina consumo y vida con ingresos y posibilidades de mejorar la calidad de vida, y con la posibilidad de una institución como el Canal de Panamá con tanta experiencia en el manejo del recurso y con la experiencia que va a dotar el IDAN y que necesita entrar el IDAN para reducir estas mermas que he hablado, tenemos entonces un panorama complejo en el mediano plazo, pero con posibilidades reales de poder enfrentarlo con relativo éxito. Vamos a tener problemas en los siguientes meses, pero yo aspiraría a que en el transcurso de los próximos años podamos enfrentar esta situación. Gracias. Gracias por su elocuencia. Creo que en parte contestó la primera pregunta que le iba a hacer al ingeniero Torres, pero vamos a saltarnos esa primera pregunta ya que ha estado cubierta. Se ha planteado por conocedores del tema que la totalidad de agua potable producida por el IDAN se estima que más de un 30% se pierde en fugas en el sistema. No sé si el número es correcto o no, pero he oído hasta 50%, no sé si eso es correcto o no. Pero ¿puede darnos una idea de cómo están distribuidas las pérdidas? O sea, del total de agua potable producida, cuánto se fuga, cuánto no se cobra porque no se factura, o sea, conexiones clandestinas, cuánto se factura y de eso cuánto pagan, para que nos den una idea, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, sí, todavía estamos en buenas tardes. Gracias ante todo a la Cámara Marítima de Panamá y a la Universidad Internacional Marítima por la invitación. De verdad que es un honor compartir este diálogo con ustedes. Yo sí quisiera ahondar todavía más de la información, ¿verdad?, que nuestro amigo Rafael proporcionó. Y hay que tener claro, y dice una frase, que el tomar agua da salud, pero el tomar conciencia nos da agua. Y yo creo que este mensaje tenemos que elevarlo a toda la faz del país y la conciencia que tenemos que tomar todos nosotros como panameños, sabiendo de que hoy en día decimos tenemos un potencial hídrico, un recurso enorme a lo largo del país y que abusamos de él, abusamos en todos los sentidos. Y cuando escuchamos decir al señor administrador del canal por el problema que se avecina y aumentar, o sea, un costo más a las embarcaciones para tomar medidas, y hablamos consumo y viene la parte económica, lo cual nosotros en el IDAN no podemos hablar en esa forma. Y nos estamos preparando, lastimosamente, los proyectos que hoy en día estamos desarrollando y dándole continuidad a esos proyectos, pues
fueron proyectos no planificados. No planificados porque hoy en día tenemos 2 proyectos en la ribera del canal y que en su momento que se dio, ¿verdad?, la orden de proceder, no se había sentado a discutir con la autoridad del canal sobre estos proyectos y que hoy entonces, a consecuencia de esa no planificación, tenemos más de 500 días de atraso, sobre todo en el proyecto de Howard y el de Agua de Gamboa. Howard, que nos va a dar, apoyar sobre el sector oeste de la ciudad. Agua de Gamboa, que entraría hacia el sector de la parte central de la ciudad. Sabanita 2, que estaría entonces resolviendo el problema de Colón. Y también la ampliación que se está haciendo en Chilibre, una ampliación que por la no planificación realmente no aumenta la capacidad de la planta de Chilibre, sino que toma 15 millones de la planta vieja para tratarla. Entonces, sí, en la actualidad nosotros, hay instituciones del Estado, ¿verdad? No solamente el IDAN está desarrollando proyectos, los cuales nos preparamos para el futuro, porque tenemos instituciones con dualidades de funciones y haciendo proyectos que realmente competen al IDAN, como a través de CONADE, a través del DAS, y a través de algunos proyectos municipales, ¿verdad? Y eso, con esos proyectos, pues nosotros vamos a garantizar la continuidad de esa responsabilidad que tiene el IDAN para abastecer y prepararnos al futuro en la población y sobre todo más en el área metropolitana. Y otros proyectos que también tenemos en desarrollo a nivel del país. Bien. Pero vamos más allá de esa pregunta que usted me ha hecho, porque nos estamos preparando, ¿verdad? Si nosotros no corregimos todo el sistema de distribución, no solamente el problema de distribución, el problema que nos hemos encontrado a nivel nacional también de producción, porque las plantas potabilizadoras en este país están enfermas. Y cuando digo que están enfermas, porque no se ha dado el debido mantenimiento por el tiempo que ha transcurrido y la falta de repuesto ha llevado a todas estas plantas a estar enfermas hoy en día. Y lo grande que tenemos nosotros es la pérdida, no hablamos de un 30%, a través de un estudio realizado por Saneamiento de la Bahía, con un consultor, una empresa consultora, allá hace unos años, las pérdidas que se producen, sobre todo en el sistema, en la ciudad, alcanzan casi al 43%, ¿no? Del cual estamos hablando de que un 27% son pérdidas físicas del mismo sistema y un 16% corresponde a las comerciales que están vinculadas, ¿verdad?, a las conexiones ilegales y a la no facturación que tiene la institución. Entonces, ese es un problema que si nosotros no lo controlamos, pues va a ser cada vez mayor y el control no solamente está en el IDAN, sino también ya en un problema de Estado, los asentamientos que se presentan, que se desarrollan ilegalmente, ¿verdad?, que empiezan a conectarse sin un permiso, sin los debidos diseños, y ahí es donde vienen las roturas, las pérdidas que se dan en estas regiones. Así que con estas pérdidas nosotros tenemos una forma y se está estudiando y venimos ya trabajando. No hace mucho pues se firmó
un contrato, se refrendó el contrato de la asistencia técnica con Aqualia, la cual nos va a permitir, ¿verdad?, desarrollar y atender obras de grandes impactos, y que a medida, pues, no solamente en la planta chilera, sino también el sistema de distribución en la ciudad, de tal forma que podamos empezar a corregir esas pérdidas y evitar, pues, aumentar entonces la capacidad de suministro a la población. Muy bien, muchas gracias. Magnolia, encargada de la ejecución, ahora mismo estás encargada de la ejecución de estos contratos, y una curiosidad de cómo van, en particularmente una gran inversión se estaba haciendo en lo que era la cuenca de Río Indio, porque mostraba que era una nueva cuenca y adyacente al canal, con las dificultades que todos sabemos que siempre pueden darse cuando un proyecto como ese entra en un área que anteriormente, pues, ha estado sin ningún tipo de reservorio. Así es que una curiosidad de cómo han quedado todo el estudio de impacto ambiental, porque aunque no se ejecute en este momento, de todas maneras hay que hacerlo. Cómo han quedado los planes de reasentamiento, porque yo recuerdo, se estaba hablando con las comunidades y demás, y eso es algo que hay que, en mi opinión, hay que continuarlo, porque hay que concientizar a la gente del potencial que hay para todos los panameños. ¿Cómo vamos a hacer? Con respecto al proyecto de Río Indio, sí les puedo mencionar, y específicamente la pregunta está relacionada con el estudio de impacto ambiental. Nosotros como ACP tenemos el compromiso de entregar a Conaguas, entregar el estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental tiene diferentes componentes y se está trabajando en este momento, hay un contrato para eso y se está desarrollando. Tenemos planificado entregar todos los resultados, todos los productos en mayo, culminar con todos los estudios. Sin embargo, para el caso específico del estudio de impacto ambiental hay diferentes componentes. Uno tiene que ver con la parte ciudadana, la consulta ciudadana. Otra parte tiene que ver con el foro público y otra parte tiene que ver con el plan de reasentamiento. Tomando en cuenta que esos procesos de consulta ciudadana, de plan de reasentamiento y también de lo que es el foro público se da en la medida en que haya sido tomada la decisión de una construcción o de la decisión de que el proyecto se va a ejecutar. Como en este momento pues no está decidido la construcción o la ejecución de ese proyecto, nosotros hemos continuado con todos los otros elementos del estudio de impacto ambiental para dejarlo en la mesa, para dejarlo listo para cuando en algún momento se tome la decisión de ejecutar o desarrollar ese proyecto, se pueda completar con esos otros elementos que tienen, que es la consulta pública, que es el foro público y el plan de reasentamiento, dado que el plan de reasentamiento implica para desarrollarlo un par consensuado con las mismas personas afectadas directamente, dicho específicamente con aquellas personas que van a ser afectadas por reasentamiento. No se puede empezar ese proceso si no hay una decisión tomada, porque eso implica ese acuerdo y ese consenso tú a tú con la parte afectada. Entonces sí estamos continuando con ese proceso, se van a entregar aquellos componentes de línea base social, socioeconómica, la parte biológica, la parte física, todo lo que podamos desarrollar se va a entregar a mayo. Y Magnolia sabe muy bien que nos enteramos a través de los anuncios de las licitaciones en los medios de nuevas plantas, y yo asumo que ahora hay una coordinación con Conagua, pues tenemos una coordinación mucho mayor, y sí quedó una planta pendiente de todas las otras que están andando, la de Howard y demás, y es la de Arenosa, que nunca se llegó a licitar, pero que también iba a extraer agua del lago Gatún.
y ante todo lo que está pasando, estamos viendo Arenosa, ¿se va a construir? ¿No se va a construir? Yo voy a dar un comentario adicional sobre el tema de Río Indio y voy a pasar inmediatamente a lo que usted pregunta, para que nos pongamos en contexto. Río Indio es una cuenca que está a escasos 8 o 10 kilómetros del lago Gatún. La cuenca del lago Bayano está a 110, 117 kilómetros. Sin embargo, en cuanto a ejecución del proyecto, Río Indio se podría llevar fácilmente 8 años de ejecución, porque el tiempo de reasentamiento de la población es un tiempo considerable, versus la mitad del tiempo, 4 años y medio que se pudiera desarrollar Bayano. Por eso, en el corto plazo, creo yo que con mucho tino y entendiendo que la prioridad es resolver el tema del agua cuanto antes, en principio, diría yo, hay una decisión tomada de avanzar con Bayano y dejar a Río Indio a un lado. Eso no significa que se desecha Río Indio. Nosotros hemos avanzado en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y hemos vendido la tesis conjuntamente con algunos organismos financieros internacionales que el Río Indio debe ser conservado como una reserva estratégica de agua para el lago Gatún y en su momento desarrollarlo, lo que significa que vamos a mantener y vamos a desarrollar, y estamos en eso, un plan de desarrollo sostenible para toda la cuenca del Río Indio para mejorar las condiciones sociales de las 13.000 personas que allí viven. Eso nos va a facilitar en su momento tener una negociación exitosa con ellos. En la medida que usted le mejora las condiciones de vida a ellos, usted va a tener mejores posibilidades de lograr una negociación en el momento en que el Estado panameño, dentro de 10 años o menos o más, necesite de ese recurso. En cuanto al tema de las nuevas plantas, yo le diría que el IDAM nos puede decir ahora, por lo menos en Conagua no hemos conversado todavía sobre ninguna nueva planta potabilizadora para que utilice los recursos del lago Gatún o del lago Alajuela en los próximos años. Yo siento que la oferta que se le está añadiendo a la zona metropolitana con la construcción de estas 3 plantas en estos momentos es suficiente para enfrentar la demanda en los próximos años. Sin embargo, también tengo que ser muy responsable y decirles que si de repente el país llegara a una necesidad extrema, la zona metropolitana, y necesitáramos buscar las posibilidades de una nueva planta, obviamente conversado y negociado debidamente con la autoridad del canal, habría que buscarle una solución, porque en esto la vida de los ciudadanos no hay la menor duda que tiene prioridad sobre las operaciones del canal, y yo creo que eso lo debe entender todo el mundo. Sin embargo, no veo en el corto plazo la necesidad de nuevas plantas potabilizadoras en la zona metropolitana. En caso de necesitarse, tendrá que haber la coordinación entre el IDAN, el Estado y la autoridad del canal para minimizar los impactos que pudiera tener esta potencial planta, que repito, no la veo en el corto plazo, porque de nuevo estamos en un tema de escasez, ya estamos mandándole señales al mundo y tenemos que tener mucho cuidado en tomar decisiones de este tipo en el corto plazo, que no las veo, pero de darse algún acontecimiento, entonces habría que hacer una coordinación entre las instituciones para mirar ese tema, pero en concreto no veo posibilidades, salvo que usted tenga otra opción, mi querido ingeniero, de nueva planta en esta zona para abastecer pues a estos 2 millones de habitantes que aquí vivimos. Sí, mira, casualmente hace un mes estuvimos en una reunión en el IDAN con 3 ingenieros de la ACP, y como yo decía al principio, los proyectos que nos heredaron fueron proyectos no planificados. Primero, muy personal, y nosotros en el IDAN estamos retomando, dándole el valor a la ingeniería en la institución. Cuando un instituto, tú piensas inmediatamente en investigación. Y el tema de la ingeniería se olvidó. Nosotros
estamos rescatando de que en el IDAN se realicen los estudios y se diseñen. Para eso estamos fortaleciendo el área de estudio y diseño. Conversando con los ingenieros de la ACP y analizando la situación del proyecto Howard, que es una planta de 40 millones de galones diarios y que se puede expandir a 60 millones, se supone que para resolver la problemática de Arraiján, que es uno de los puntos más críticos que tenemos en la zona oeste, pero viene el desarrollo Panamá-Pacífico. Pueda que Panamá-Pacífico se lleve el 50% de esa capacidad con la cual se está desarrollando Howard, y vamos a tener el mismo problema. Tenemos un problema grande en Chorrera, que se construyó un sistema de tubería hasta Capira con un tanque de 250,000 galones y que en vez de llevar agua lleva aire. Entonces nos preguntaban los ingenieros de que si había la posibilidad ya de ver, analizando ese problema que se nos avecina con el crecimiento de Panamá Pacífico, si habíamos pensado en aumentar o pedir que la ACP, la que lleva el control de las Mendoza, ¿no?, de ampliar. O sea, ahora mismo estamos haciendo un estudio, qué va a pasar al entrar Howard hacia la parte oeste, y si a un par de años el desarrollo de Panamá Pacífico amerite el 50% de esa capacidad, entonces tenemos entonces que tomar esa decisión de ampliar en la planta de las Mendoza. Y lo otro es también ver el problema de Trapichito, porque ya le digo, tenemos un sistema de tubería enterrado que hoy en día lleva aire, no agua. Entonces yo creo que ya nos pondremos de acuerdo con la ACP en la decisión que se tome. Ya me levantaron la bandera roja, y el tema es fascinante porque todos lo estamos viviendo todos los días. Y yo sí voy a hacerle una última pregunta al ingeniero Torres. ¿Qué edad tiene en verdad la red de distribución? Yo sé que hay partes que son nuevas, pero también sé que hay partes muy viejas, y quisiera saber más o menos dónde están los números. Son más viejas que yo. No, está jovencito. Sí, mira. Estoy seguro que hay de 70 años por ahí, cuidado que hasta algo más. Andan en el área, bueno, no tengo 70. No, tú no, pero yo sí. Bueno, mira, en el área, lo que es el Chorrillo, el área del casco antiguo, Caledonia, podemos estar proyectando entre 60 años, hay tuberías que pueden estar alrededor de los 60 años, ¿no? Y por eso el problema que tenemos hoy en día de que cuando en las noches la demanda baja, las presiones suben y empiezan las regaderas por todas las calles, ¿no? Y justamente cuando nosotros iniciamos en esta institución, me dieron una bienvenida. Uno fue Chilibre, que se fue la energía eléctrica. Al día siguiente dijo el transformador: oye, yo estoy aquí, soy importante. Paró de la subestación eléctrica. De repente el fin de semana, el problema en San Miguelito, las empresas que están construyendo nos perforaron 2 veces seguida la tubería, y después pasó acá un problema en el área de Albur, que tuvimos las cuadrillas no 24, 48 horas trabajando continuo, y cuando yo el sistema de tubería, pues me sorprendí, y ese problema lo tenemos en toda esta área que hemos mencionado. El área, o sea, hay sectores que ya empezaron a cambiarse, sobre todo en Chorrillo, en San Francisco,
en el área de Caledonia. He pedido un estudio, se está levantando un estudio, casi 25 kilómetros de tubería de hierro dúctil que hay que cambiarlo totalmente, hay que cambiar. Más de 3.800 conexiones que tendríamos que resolver. Y tenemos que prepararnos para cuando entre el proyecto Aguas de Gamboa, que será en la interconexión con el anillo hidráulico de Condado del Rey. Y si nosotros no nos preparamos en este sector central de la ciudad, todas esas tuberías van a reventar. Entonces, imagínense todo el trabajo que se tiene. Ahora, gracias a las tecnologías que se están dando a nivel mundial, hay ya tecnología que dice tuberías sin zanjas. Entonces, somos apostadores a traer nuevas tecnologías. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tuberías y zanjas? Ya hemos tenido la visita de 3 empresas, por suerte, para que no digan que vamos a contratar directo. Eso tiene que ir a una licitación. Y un sistema alemán que se ha desarrollado con un producto de polietileno. Primero se limpia, se abre en un sector donde vas a empezar a corregir las tuberías viejas y haces una limpieza total de las tuberías que vas a cambiar, o sea, la de 6, la de 8, 12. Cuando haces esa limpieza total, el método alcanza hasta 2.5 kilómetros. Introduces el producto de polietileno y con el sistema se expande, cubre el diámetro de la tubería. La tubería vieja quedaría como camisa de ese sistema nuevo. Y creo que aplicando, pues, iríamos corrigiendo todo el sistema de distribución de la ciudad. Así que nosotros apostamos a esa nueva tecnología, porque también se dan para sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y aguas sanitarias, en la cual no tenemos que estar rompiendo las calles. Ese es el problema que tenemos hoy en día y la gente critica, oye, mira que el MOD levanta, arregla una calle y viene el IDAN, rompe, pero el IDAN no rompe porque quiere romper, sino también por las vibraciones constantes que se tienen en el área. Esas tuberías viejas pues no soportan ya el pasar de los años. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mezquita, Magnolia, ingeniero Torres, por estar aquí con nosotros el día de hoy y compartir con nosotros mucha información. Es importante que todos los panameños, y yo creo que el grupo que nos precedió está haciendo una buena campaña, está iniciando esta campaña de alerta azul, porque hay que concientizar a todos los panameños. Y esta parte, yo espero que se hayan quedado por acá para recoger, aquí están, para recoger estos datos que son importantísimos para que lo compartan justamente a través de las redes y que esa alerta azul puede comenzar a ponerse amarillo y eventualmente roja. Y la idea es que estemos preparados para lo que nos puede venir en el futuro. Pero yo creo que si cada uno pone nuestro granito de arena, podemos nosotros bajar ese consumo individual, que al final es mucho consumo, pero el IDAN también tiene en sus manos soluciones ya, parece ver, soluciones para que muy próximamente empecemos a ver resultados y evitar todas esas fugas, que al final lo que resulta es que hacemos una planta para reponer las fugas y eso no resuelve el problema. Así es que muy complacido de tenerlos aquí, muchas gracias por asistir y por favor un aplauso para los participantes.